RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del lunes 16 de abril del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está presto para compartir con ustedes lo más relevante en materia informativa. Saludamos a esta hora a la audiencia de RCR 750M en su dial, transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. 90.3 calidad FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas, a través de internet de rcr.tv, que es la radio que se ve desde nuestra central en el paraíso para el mundo entero. Venezolanos por la información, BPI en su canal YouTube, @Noticias 7D, Noticias 7 días desde Panamá para toda Centroamérica, y nuestro soporte en la página web en venezuela1.com. Les hablo desde San Cristóbal, estado Táchira, amigas y amigos. Y bueno, lo primero que no estaba en pauta, pero que es obligatorio decir, es que verdaderamente este disfraz, que es la manera más benigna que uno puede encontrar para referirse a Mota Domínguez, no sé cómo Carrizo, ese general, ese ministro de Energía Eléctrica, puede darle la cara a alguien en este país. Les cuento, no les recuerdo, porque muchísimos lo sabíamos. Desde la semana pasada incluso llegó a decir que se había puesto fin al plan de racionamiento en el país, y particularmente en la zona occidental, en los estados andinos. Estamos saliendo, pero a duras penas, porque el día de hoy, por ejemplo, en San Cristóbal se ha ido no menos de 3 veces la energía eléctrica, y a razón de no menos de 3 horas cada vez. Es decir, disfraz, buenas tardes, anda a mentirle a otra gente. Qué payasería tan grande, qué falta de seriedad la de esta gente. Parece que, bueno, es más fácil decir que cesó el plan de racionamiento, quizás porque caímos en una situación mucho peor, mucho más crítica, y ahora no va a haber racionamiento con horario, sino que aquí lo que va a ser un milagro es que llegue la luz y que tengamos la seguridad de que en tal o cual horario haya energía eléctrica. Bueno, amigas y amigos, todos bajo la dirección de Jaime Nestares, con Selene Pérez en la producción del espacio, Luis Vargas, asistiéndonos a todos, Eduardo Llanes en la dirección técnica, y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, en la conducción central del espacio. Por supuesto que Pedro Prado estará para la parte final con sus 4 del patíbulo. Les damos la bienvenida a la entrevista. Hoy hemos coordinado que lo primero que va adelante es nuestro Duélale. ¿A quién le duela? Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, falta un mes con 4 días para que lleguemos a la fecha en la que pautaron Nicolás Maduro, sus cómplices en la espuria constituyente y sus acólitas, 4 rectoras en el Consejo Nacional Electoral, celebrar ese evento al cual han llamado elecciones presidenciales. 20 de mayo, para quien todavía no lo tenga clarísimo. Importante destacar en esta fecha que se ha publicado una nueva encuesta, así como publicó sus datos Data Análisis la semana pasada. En esta fecha se publican, se hacen públicos los datos de la encuesta Datincorp. La semana pasada Data Análisis señalaba que el candidato opositor Henry Falcón aventajaba a Nicolás Maduro por 7 puntos porcentuales. Datincorp está señalando en esta fecha que el candidato opositor Henry Falcón aventaja a Nicolás Maduro por 12 puntos. Bueno, nosotros tenemos que volver sobre el redil de que, sea cual sea la deriva de las gestiones
fundamentalmente de los jefes del ala opositora en los próximos días, lo más importante, lo relevante, lo trascendente, lo indispensable es que se cuente con el concurso de todos, absolutamente todos nosotros. A principios de la semana pasada alguien me decía, tratando de convencer sobre el modo de pensar a votar el 20 de mayo. Miguel Ángel, Data Analysis está dándole 7% de ventaja, faltando mucho más de un mes. Y Falcón sobre Nicolás Maduro. Y yo, para hacer un poco de historia, ya que él estaba hablando de encuestas, le decía, sí, Data Analysis también señalaba antes del 15 de octubre del año 2017 que nosotros tendríamos triunfo, victoria, al menos en 18 gobernaciones del país, y la historia fue diferente. Lo que está en el medio, entre lo que dicen las encuestas últimamente, a no ser que estén que se esté hablando de encuestas amañadas, y este no es el caso, y lo que termina realmente sucediendo, claro, por supuesto que tiene un gran componente de la torcida forma de desempeñarse, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, del ventajismo impresentable de Nicolás Maduro, su gobierno, de la amenaza que hay contra todos los funcionarios públicos, es decir, de toda la cosa mala, de la maluqueza roja. Por supuesto que hay un gran componente, pero hay otro gran componente que determina cosas, y es que nunca hemos sido todos los que estamos, ni hemos estado todos los que somos. En consecuencia, repito, lo que se vaya a decidir en las próximas horas, pues tiene que contar con el concurso absolutamente de todos nosotros. Y aquí viene un segundo comentario a propósito de la publicación de la encuesta de Datincorp, que da 12 puntos de ventaja a Henry Falcón sobre Nicolás Maduro. Lo dije la semana pasada, no basta con este dicho tan de campaña que lleva adelante Henry Falcón con su equipo por todo el país. Si votamos, ganamos, dicen. No es suficiente. Es cierto que si hay una votación total, muy difícil será que se nos cante derrota. Pero todo dependerá de si la gente, toda la gente, todos nosotros hacemos valer, donde sea que haya que ir para hacer valer el resultado de nuestra votación. Y eso quiere decir lucha de calle si es necesario, resistencia, protesta y más protesta. Lo mismo que corresponde decir si en las próximas horas se alinearan todas las decisiones de las jefaturas, de los grupos opositores hacia el tema de no participar el 20 de mayo. De cualquier manera, yo tengo que decirles que la sesión histórica de la Asamblea Nacional este martes 17 va a marcar mucho las cosas. Y es que está en un pantano, en un disparadero, la Asamblea Nacional. Si me preguntan a mí, como tantas personas me han preguntado en la calle, ¿qué creo yo que va a ocurrir mañana en la Asamblea Nacional? Comparto con ustedes mi respuesta. Yo creo que nuestros diputados, en su mayoría, van a aprobar el juicio al señor Nicolás Maduro. Pero por supuesto que está sobre la mesa este tema fundamentalmente. Nicolás Maduro fue desconocido como presidente porque fue hallado en falta absoluta a principios del año 2017 por esta Asamblea Nacional. Si son coherentes con aquella decisión, no habría lugar, no sería materia a tratar por esta Asamblea Nacional algo que tenga que ver con Nicolás Maduro, porque no tendría la prerrogativa de un antejuicio de mérito, y sobre eso nos habló, por cierto, el viernes pasado el vicepresidente de la Asamblea, el diputado Alfonso Marquina. Pero he aquí el otro lado de la verdad, y es que esta Asamblea Nacional designó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia conforme a lo que dictan la Constitución y las leyes, y ese cuerpo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, producto del terrorismo del Estado comandado por Nicolás Maduro, se encuentra en el exilio. Al admitir la causa de Luis Ortega Díaz,
Ya el tema de si eso no es presidente Nicolás Maduro, este Tribunal Supremo de Justicia, a mi juicio, lo resolvió. Lo importante, amigas y amigos, es que bien sea que esa decisión que se tome en la Asamblea Nacional sea más tomada en cuenta en el exterior que en el interior, donde domina todavía ampliamente, sobre todo a fuerzas militares de la mayoría de las instituciones del Estado, Nicolás Maduro y su régimen dictatorial. Al final del túnel, lo importante es que logremos con todas estas cosas contribuir al cambio que estamos urgentemente necesitando en Venezuela. Por eso hay que significar el hecho de que concluida la cumbre iberoamericana, la 8ª cumbre iberoamericana, un número no pequeño, porque fueron 19 países, un número de 19 países se determinaron a rechazar, a impugnar, a denunciar el régimen dictatorial, violador de las libertades y de los derechos humanos imperante en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro, y a exigir que se logren las condiciones para unas elecciones libres y transparentes. Pues bien, suena el tic-tac del reloj para la sesión de mañana, que como les dije, seguramente tendrá más trascendencia internacional que nacional, pero que también, como bien apuntan tantos portales informativos en el día de hoy, y como se comenta en la calle, pondrá al descubierto el espíritu, el discurso y el propósito de todos y cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional que fueron convertidos en un bloque de mayoría calificada de 112 en el año 2015, cuando todos gritamos cambio y los convertimos en nuestros legisladores. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, en esta fecha debió celebrarse nuevamente, o mejor dicho, debió celebrarse audiencia del juicio a nuestro querido hermano de lucha, Daniel Ceballos, preso, confiscado en sus derechos desde el año 2013. Fue diferida nuevamente la audiencia. Estos diferimientos, en el caso de Ceballos, como en el caso de tantos presos políticos nuestros, son más que comprobación de la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, porque no hay duda ante los ojos del mundo de que en este momento en Venezuela hay más de 300 personas privadas de libertad, encarceladas, y muchos de ellos torturados por pensar diferente, por oponerse a que se enraizara en Venezuela un régimen dictatorial de corte. No voy a incurrir en el error en que nunca quiero incurrir, quiero decir comunista. Yo prefiero decir que esto no es comunismo, socialismo, no es nada, esto es un asalto. Y por oponerse al asalto, la violación a los derechos humanos, incluidos los diferimientos a las audiencias de juicio, cuentan mucho. Así que vamos a compartir con ustedes este material audiovisual sobre el nuevo diferimiento de la audiencia de juicio a quien en Buena Lid fue escogido en 2013 como alcalde de San Cristóbal. Adelante, Selene. Para el día de hoy, 16 de abril, se esperaba el inicio del juicio en contra de Daniel Ceballos por rebelión civil y agavillamiento. Recordemos que ya este juicio se ha suspendido en 2 oportunidades y esta era la tercera vez que se iba a dar inicio o apertura al juicio. Es el caso que no fue trasladado por el SEBIN. Ya van 12 oportunidades en la cual la audiencia tiene que ser diferida por la misma causa, por falta de traslado del SEBIN. Es que hay una paralización total de la justicia en el sentido de que no hay traslados y no hay audiencias. Las cárceles para los presos políticos se han convertido en unos depósitos donde aquellos que son incómodos al régimen son depositados sin derecho ni siquiera a ser llevados a un tribunal. Y aquí, desde el punto de vista humano más que político, yo quiero denunciar un régimen que no le importa que la gente pase hambre, mucho menos le va a importar dar justicia
y dar libertad a quienes están secuestrados por órdenes políticas. Y mi exigencia y mi denuncia el día de hoy es hacia la jueza Dinora Yosmar González, que active los mecanismos y las acciones que tiene que activar para hacer valer su autoridad como jueza del Tribunal 15 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y que obligue con las acciones que puede emprender como autoridad judicial para que se dé el traslado de mi esposo Daniel Ceballos desde el helicoide hasta este tribunal y que la jueza decida sobre una medida de libertad que se está pidiendo por parte del Ministerio Público, que en un principio acusó a mi esposo y que hoy está pidiendo una medida de libertad desde el año 2016 y aún no se otorga, porque la jueza no decide por una orden superior y porque el SEBIN no traslada a Daniel al tribunal por una orden superior. Bueno, amigas y amigos, escuchaban ustedes las declaraciones, por un lado de Ana Leonora Costa, abogada defensora de Daniel Ceballos, y en la última parte de Patricia Gutiérrez de Ceballos, la ex alcaldesa de San Cristóbal, esposa de Daniel, diferida por segunda vez, desde 2013, de calvario, no solamente de Patricia, sino de sus muchachitos pequeños. Así es la cosa, estos diferimientos pueden bien ser considerados por sus víctimas como gravísimas torturas. Que no se nos olvide lo que está ocurriendo, amigas y amigos, que no se nos olvide. Don Eduardo, váyase frente, por favor, de la orquesta, que vamos a hacer la primera revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero, y vamos a comenzar por ahí, Selene, porque hoy hay otro grupo que está denunciando desapariciones forzosas, que son las modalidades de llevarse presa a la gente, la modalidad de este régimen dictatorial, ¿no? Así que véngase, por favor, don Eduardo. Voy a comenzar leyendo para todos ustedes el portal del diario El Nacional. Denuncian que detuvieron a 6 miembros del movimiento nacionalista. Vasco da Costa, dirigente del movimiento político, señaló que los vigilantes de la urbanización Vista Hermosa, sede del movimiento, no vieron ningún movimiento extraño en la noche de este domingo. Vasco da Costa, expreso político y miembro del movimiento nacionalista, denunció que un grupo de personas irrumpió en la sede del movimiento y se llevaron a 6 jóvenes que se encontraban en el lugar. Aquí viene la cita textual. Yo hablé con una persona que se encontraba en la sede a las 10:45 y ya a las 6 de la mañana no contestaban el teléfono. Manejamos que los hechos los realizaron entre las 11 de la noche y 6 de la mañana. Señaló que los vigilantes de la urbanización no vieron nada. El expreso político apuntó que entre los desaparecidos se encuentran José Luis Santamaría, Régulo Castro, Pedro Urbina, Luis Leal y 2 jóvenes de 18 años de edad. Denuncia que detuvieron a 6 miembros del movimiento nacionalista, es más, para condimentar esa amarga sopa de presos, torturados, exiliados, es decir, los perseguidos por el régimen dictatorial. Seguimos con otra noticia, amigas y amigos. Aquí voy a leer para ustedes lo que fue objeto inicial de nuestro Duélale a quien le duele, y lo traigo de efecto Cocuyo. Falcón supera a Maduro por 12 puntos porcentuales en la encuesta de Datincorp. Si la elección presidencial fuera en abril, el 34% de los encuestados por Datincorp votaría por el candidato opositor Henry Falcón. El fundador de Avanzada Progresista supera al oficialista Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección por 12 puntos porcentuales. El ex pastor evangélico Javier Bertucci figura con el 9% del respaldo. La diferencia es de 8 puntos si solo se considera la opinión de los electores que manifiestan estar totalmente decididos a votar. En un escenario polarizado en el que solo compitan los 2 políticos, Falcón obtendría el 42% de los votos y Maduro el 22% de los votos, lo que le daría una ventaja al ex gobernador de Lara de 20 puntos porcentuales. Archiven, esta es la encuesta de Datincorp, faltando 1 mes y 4 días para ese evento planificado por Nicolás Maduro para el 20 de mayo. Otra de efecto Cocuyo. Ustedes saben que el presidente chileno Sebastián Piñera, bueno, más que Piñero es Piñera, Sebastián Piñera,
anunció la semana pasada que habría unas condiciones especialísimas para los venezolanos, en agradecimiento además por el cómo en tiempos de persecución, primero en tiempos de Allende y luego en tiempos de Pinochet, siempre salió adelante Venezuela, la familia venezolana, a tender la mano a los hermanos chilenos. Bueno, desde el domingo hacen cola en el consulado de Chile aspirantes al visado especial. Leo para ustedes, el presidente chileno Sebastián Piñera dijo hace una semana que la visa de responsabilidad democrática podría ser solicitada a partir del 16 de abril en los consulados chilenos en Venezuela. Por esta razón, las oficinas consulares amanecieron abarrotadas este lunes. Sin embargo, lo que muchos aspirantes ignoraban es que primero es necesario solicitar una cita a través del sitio web de la embajada para poder hacer el trámite. Imagínense ustedes tanta gente que viajó desde el interior del país hacia Caracas, porque entiendo los consulados se encuentran en Caracas y en el estado Bolívar. Y que claro, ¿no? Una noticia más de la que no pueden quedar en el tintero, y ya vamos a hablar con nuestro primer invitado, abogado constitucionalista José Vicente Jaro. El chiste del día. Esta parece una cuestión seriada en la patilla, es que en verdad hay mucho de reírse por no llorar con los más conspicuos representantes de este régimen. El chiste del día de hoy: Tibisay Lucena inicia gira para exponer las fortalezas y garantías del sistema electoral. Tres parrafitos a ver de lo redactado por la agencia de noticias EFE y que han considerado en la patilla que es un gran chiste. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, inició una gira por países de África y Europa para difundir las garantías del sistema electoral de su país, en medio del rechazo que algunos países han mostrado a los comicios presidenciales, informó este lunes la Cancillería. Entre comillas, presidenta del Consejo Nacional Electoral, @Tibisay Piso Lucena, pues está en el piso ella, ¿no?, de su credibilidad. Inicia en Túnez gran gira por países de África y Europa para exponer las fortalezas y garantías del sistema electoral venezolano. En el mundo se pretende crear una campaña para desinformar sobre la realidad de Venezuela y criminalizar nuestra democracia, dijo Lucena en su presentación en Túnez, según la Cancillería. Bueno, bien, vamos de inmediato a conversar con José Vicente Jaro. El doctor José Vicente Jaro, constitucionalista, ya ha sido citado con una opinión muy importante, trascendente, sobre cómo van a tener que deshojar la margarita nuestros diputados en la Asamblea Nacional, luego que formalmente llegó el comunicado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, solicitando permiso para proseguir con el juicio a Nicolás Maduro. ¿Cómo me le va, doctor Jaro? Bienvenido de nuevo a la entrevista. Buenas tardes. Cayó la llamada, me dice Luis Vargas. Bueno, por favor, recójanla. Si se cayó, álcenla, llévenla al hombro. Por cierto, amigas y amigos, al regreso de la pausa, 0212-482-9750. Hablo con el doctor José Vicente Jaro y luego de la pausa, en el 0212-482-9750, vamos a querer escucharlos a ustedes. Por favor, recuerden siempre, la voz de Dios, la voz del pueblo. ¿Qué me dice Luis Vargas? ¿Qué me dice Selene Pérez? Ya tenemos al doctor Jaro al hilo telefónico otra vez. Buenas tardes, doctor Jaro, ¿cómo me le va? Bienvenido a la entrevista. ¿Qué tal? Saludos, un abrazo. A ver, opinión de un comunicador como tantos de nosotros que emitimos normalmente opiniones a través de los medios. Me refiero a Vladimir Villegas. En Globovisión ha dicho que esta sesión para discutir el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro mañana en la Asamblea Nacional es un chantaje político. Y ha dicho que esos magistrados, como no viven aquí, pues no tienen competencias para esto. Una primera respuesta que no es contra Vladimir, sino contra este concepto. Sí, muy importante señalar que el tema que se va a tratar mañana en la sesión de la Asamblea Nacional se refiere a presuntos hechos punibles, delitos, es decir, delitos que habría cometido Nicolás Maduro Moros en el caso Odebrecht, delitos relacionados, tipificados
con la pena pues privativa de libertad por la ley contra la corrupción y por la ley de delincuencia organizada y contra lo que es el terrorismo. En particular, se trata de la trama de corrupción Odebrecht, que ha salpicado a muchos gobiernos, jefes de Estado, jefes de gobierno en varios países y pues no puede calificarse esto como un asunto político, chantaje político, sino más bien como el intento de esclarecer si efectivamente Nicolás Maduro Moros ha cometido o no delitos tipificados en leyes venezolanas de carácter penal que se refieren pues a la trama de corrupción de Odebrecht y que implicarían pues de determinarse en el juicio correspondiente, en el enjuiciamiento correspondiente, los delitos de corrupción con las penas correspondientes y el delito de legitimación de capitales previsto en las leyes antes señaladas. Luego, el tema de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio estén sesionando fuera del territorio nacional no es por voluntad propia, es por una situación forzada debido a la persecución política de que fuera un objeto luego de ser juramentado en julio del año pasado, al punto que los 13 principales y 21 suplentes fueron objeto de orden de desaparición. Uno en particular, el profesor Ángel Serpa de la Universidad Central de Venezuela, colega de esa casa de estudios, él fue preso y torturado por el SEBIN y continúa en Venezuela bajo régimen de presentación. Los demás magistrados están pues en el exilio por estas razones de fuerza mayor que justifican pues el hecho de que estén sesionando del exterior y en todo caso lo importante es que ellos fueron designados por el órgano legítimo por un procedimiento acorde con la Constitución y cumplen con los requisitos para ser magistrados. Bien, respondido el primer asunto, ¿qué se necesita en cuanto a número de votos para que mañana se proceda a autorizar, como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, para que prosiga con este juicio? ¿Cuántos? ¿La mayoría calificada de la que habla la ley orgánica del Tribunal Supremo o la mayoría simple, según se infiere de la Constitución? Bien, este tema es altamente relevante y ha sido objeto de discusión y entiendo, me consta que dentro de la Asamblea ha sido objeto de revisión, incluso particularmente hoy mi persona consignó un documento con apoyo de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quienes estuvimos analizando el asunto y hemos tratado de clarificar en documento consignado ante el Parlamento, ante la Secretaría, que en este caso lo que se requiere es una mayoría simple, lo que el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional llama mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes luego de que se constate la debida instalación de la Asamblea conforme al quórum reglamentario. Esto significa 84 diputados al menos deben estar pues instalando la Asamblea Nacional, de ellos pues una mayoría debe ser mayoría simple, mayoría la mitad más uno, los que deben de alguna manera aprobar o autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución no establece una mayoría calificada, es la norma constitucional la que prevalece. La norma constitucional, artículo 266, numeral 2, señala simplemente que se necesita una autorización. Luego, muy importante, lo que tú acabas de reseñar, la ley orgánica, del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 110, habla de una mayoría calificada de 2/3 partes, pero recordemos que una ley no puede alterar, no puede contrariar lo establecido en la Constitución. Pero esa ley, hay que destacar, es de el 1 de octubre de 2010, siendo que posteriormente, en diciembre de 2010, posteriormente, se dictó el Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional actualmente vigente, en cuyo artículo 89 se señala que las mayorías
determinantes para la votación en la Asamblea Nacional son aquellas que señale la Constitución y el Reglamento Interior de Debates. Y cuando no se precise nada ni en la Constitución ni en el Reglamento Interior de Debates, debe entenderse que es mayoría absoluta, es decir, mayoría simple. Y hay que destacar que el reglamento tiene carácter de ley, rango de ley por ser en ejecución directa inmediata de la Constitución. Y a todo evento, lo más importante en todo esto es que posteriormente, en junio de 2012, se emitió el Código Orgánico Procesal Penal, una reforma del Código, y en esa reforma del Código, en el artículo 378, se establece también que la mayoría es una mayoría simple, una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros presentes de la Asamblea Nacional en la sesión correspondiente, y entonces aquí aplicamos el principio básico en materia jurídica de ley posterior deroga ley anterior, es decir, si la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 110, es del 1 de octubre de 2010, pero luego, posteriormente, entró en vigencia el Reglamento Interior de Debates en diciembre de 2010, el reglamento deroga lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y rige la materia de su especialidad, y además lo mismo sucede con el Código Orgánico Procesal Penal, rige la materia de su especialidad y derogó pues lo que es la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en esa mayoría de 2/3 partes, y por lo tanto, en conclusión, en definitiva, la mayoría que se requiere es mayoría absoluta, mayoría simple, la mitad más uno de los diputados presentes en la Asamblea Nacional. Gracias por esa claridad y tan pedagógica explicación. Amigas y amigos, estamos escuchando al doctor José Vicente Jaro, abogado constitucional. Estamos hablando sobre lo que han de enfrentar nuestros diputados en la Asamblea Nacional ayer cuando de manera especialísima trate el oficio que les envió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, solicitando permiso para proseguir con el juicio a Nicolás Maduro por corrupción y legitimación de capitales respecto del caso Odebrecht. Doctor José Vicente Jaro, como último punto, por favor acláreme este asunto. Principios de 2017, esta Asamblea Nacional halló en falta absoluta a Nicolás Maduro. Ergo, se dictaminó su falta, ya no es presidente. Si no es presidente para estos diputados de la Asamblea Nacional, pues entonces no hay tema que tratar, porque el hombre, Nicolás Maduro Moros, no tendría la prerrogativa del antejuicio de mérito. Pero el Tribunal Supremo, que nombró esta Asamblea Nacional, admitió el recurso introducido por Luis Ortega Díaz. No entiendo, por favor aclárenmelo. Sí, bueno, esto es importante señalarlo. Eso sucede porque posterior a esa decisión de el 9 de enero de 2017, que se declaró el abandono del cargo, no habiéndose instalado todavía el Tribunal Legítimo en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional en julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, dictó una sentencia donde declaró nulo ese pronunciamiento sobre abandono del cargo, y al final la Asamblea Nacional no obró en consecuencia para ejecutar o proseguir el procedimiento correspondiente constitucional para ejecutar y realizar los actos correspondientes para la designación de un presidente encargado y la convocatoria de nuevas elecciones. Habiendo quedado inoperativo, es decir, de alguna manera anulado cuestionablemente por el Tribunal Supremo de Justicia, presidido por Michael Moreno, antes de que se instalara el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio en julio de 2017, pues lamentablemente para mal de Venezuela, Nicolás Maduro sigue siendo o detentando, aunque ilegítimamente, en mi opinión, la presidencia de la República, y por eso es que es tan importante el pronunciamiento que mañana dará la Asamblea Nacional, porque es una reafirmación política y jurídica constitucional de que lo que se busca es restablecer el orden constitucional y juzgar a una persona que posiblemente ha cometido hechos punibles que afectan gravemente el presupuesto nacional y como consecuencia a los venezolanos. Doctor José Vicente Jaro, muchísimas gracias, muy amable, hasta la próxima, un abrazo. Saludos, un abrazo. Bien, amigas y amigos, lo han escuchado con meridiana claridad. Paren la oreja, saquen sus conclusiones. Vamos a la pausa. Perdón. 0212-482-9750. Al regreso, la voz de Dios, la voz del pueblo. Adelante, Eduardo.
Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. Tu viaje en primera clase te lleva a disfrutar de Morrocoy y Paraguaná. 2 destinos, una sola experiencia. Consulta nuestra promoción del 19 de abril a través del 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pago por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La voz de Dios, la voz del pueblo. 0212-482-9750. Comenzamos. La voz de Dios, la voz del pueblo, dándole cabida a Cecilia Pantoja, nos llama desde Caricuao. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy muy bien, gracias. Yo estoy llamando para decir que yo no sé cómo es tan inocente Henry Falcón, que se propone como presidente, cuando ni siquiera ganó en su región, y yo no sé cómo va a ganar si la trampa está hecha, porque si no hubiera trampa armada, el presidente no hubiera adelantado las elecciones apuradito. Y si las encuestadoras le dan una ventaja a Henry Falcón, eso no se va a dar, porque esa trampa ya está armada desde hace tiempo.
Por otra parte, yo le propongo a los nuevos gobernantes que algún día vendrán, que promuevan el turismo, porque Venezuela es tan linda, que si no los compositores no les hubieran compuesto canciones tan lindas a cada una de las ciudades. Caracas tiene como 4, Barquisimeto, Puerto Cabello, y todo el llano, y todas son lindas. Entonces podemos vivir del turismo primordialmente y en segundo lugar del petróleo. Bueno, y que otra cosa, si el presidente no puede resolver el problema de la basura, mucho menos va a resolver ningún otro problema, porque si eso es de los alcaldes, él debería, y los alcaldes no hacen nada, él debería hacer algo. Y aquí termino. Bueno, muchas gracias por tu participación. Bien, sabemos de muchos alcaldes haciendo muchísimos esfuerzos, pero vamos a revisar. Los camiones no tienen repuesto, están obsoletos, no hay caucho, no hay batería, bueno, en fin, y otros tantos problemas que se presentan, pero es una calamidad lo de la basura en todo el país, Bueno, tenemos a Yeneisa Sayago, que nos llama desde Sabana Grande. ¿Cómo estás? Bienvenida. Doctor, gusto en poder saludarlos a todos ustedes, los que conforman Radio Caracas Radio, la emisora del pueblo. Bueno, queremos expresar nuevamente, porque a diario estamos viviendo una inflación que no aguantamos, que estamos intoxicados. Le manifiesto, muchas personas estamos yendo al baño y no podemos ni siquiera tener un pedacito de papel toalé, porque un pedacito de papel toalé está costando ya 200.000 bolívares. Esto es insólito. Venden 2 papeles 400.000. ¿Cómo es posible que hayan violado, que hayan lesionado la cultura de nuestro pueblo? Nosotros podíamos vivir dignamente, aunque no tuviéramos una casa cómo comprarla, porque muchos no alcanzábamos, pero teníamos comida, pero podíamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Nosotros hacemos un llamado al pueblo, no ir a votar, porque aquí no hay legitimidad de poderes, y aquí tenemos instalada una Asamblea Nacional Constituyente, quien fue la que convocó a estas elecciones, y nosotros tenemos que obedecer a la Constitución, no a una Asamblea Nacional ilegítima. Buenas tardes, que Dios me los bendiga a todos. No vamos a votar. Gracias por tu participación. Ahora le toca a los caballeros. La llamada siguiente viene desde La Guaira, Estado Vargas. Evaristo Vázquez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, amigo mío. Es para que le haga una observación al alcalde de aquí, que dijo que a los 100 días ya recogía la basura. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en Playa Grande el camión de la basura pasa por donde camina la reina y no pasa por las transversales. Y aquí no está comiendo la gusanera, el mosquero y todo, que uno no puede salir a la puerta de la casa. Para que, por favor, lo que puede hacer, ponerle una mancheta ahí que sea repetido 2 o 3 veces, para ver si se le pone la conciencia y llegue y manden para acá el camión que recoja la basura aquí en Playa Grande, La Guaira. Y muy buenas tardes. Buenas tardes, Evaristo. Y ahora nos vamos a Baruta. Saludamos la llamada desde allí de Edgar Ibarra. ¿Cómo está, Edgar? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel. Mi intervención es basada con respecto a lo que a la intervención del abogado que habló hace un momento, con respecto a la legalidad o no de la decisión que tomó la Asamblea Nacional el año pasado con respecto al abandono de cargo del presidente. No entiendo cómo el abogado dice que toman en cuenta la decisión del Tribunal Supremo presidido por Michael Moreno, cuando desde un principio ese tribunal carece de toda legitimidad y no es reconocido por casi ningún venezolano. Para mí esa decisión de que él anuló lo que había decretado la Asamblea Nacional no debería tomarse en cuenta, porque entonces se estaría legalizando de que ellos anularon los diputados electos en Amazonas y toda la cantidad de decisiones que ellos han tomado
en todo el proceso. Gracias. Muchas gracias, Edgar. A ver, creo haber entendido de lo que nos dijo el doctor José Vicente Jaro, que a principios del año 2017, la actual Asamblea Nacional dictaminó la falta absoluta del presidente Nicolás Maduro, pero que luego no llevó adelante los pasos que tenía que llevar adelante, como la destitución del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones, y en consecuencia pues dejó incompleto el proceso. Creo haber entendido que fue eso lo que nos explicó el doctor José Vicente Jaro. En consecuencia, pues habría lugar a considerar que se mantenía en calidad de presidente Nicolás Maduro, que había la prerrogativa de antejuicio de mérito, que fue la que trató el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y es justamente lo que causa la solicitud que le formalizó a finales de la semana pasada a la Asamblea Nacional para que, como lo va a hacer mañana, debata sobre si autoriza o no autoriza el enjuiciamiento. Y aquí yo tengo que recordar de mis propias lecturas, que es que ese oficio que envió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio señala con toda claridad que una vez la Asamblea Nacional autorice el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, este deja de ipso facto de ser presidente. Tiene que ser suspendida su condición de presidente y queda definitivamente inhabilitado, lo cual quiere decir que dependiendo de la decisión de mañana, Maduro dejaría de ser formalmente, por lo menos a instancias del Tribunal Supremo de Justicia, presidente, pero tampoco podría ser candidato a nada. Bueno, muchas gracias a las personas que llamaron, participaron, utilizaron la ventana de La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Yo voy a pasar a otro tema de inmediato para recibir a nuestro próximo invitado, y es que, recuerden, martes 17 de abril ha sido la fecha pautada por distintas organizaciones que luchan por los derechos humanos y que particularmente han estado pendientes de darle una respuesta a la crisis humanitaria que azota a nuestro país para realizar una protesta contundente, a razón de lo cual conversaremos con el director de Codevida, Francisco Valencia. ¿Cómo está, Francisco? Un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista otra vez. Gracias, Miguel, un fuerte abrazo para ti también. Bien, por favor explícanos a detalle lo que ha de ocurrir mañana en favor de resolver la crisis humanitaria en Venezuela. Bueno, Miguel Ángel, el gremio médico, el sector sindical, las organizaciones que trabajamos en el tema de la salud, en fin, todos, la sociedad civil, vamos a manifestar en las puertas de los centros de atención de salud la gravísima situación, la devastadora situación de falta de insumos, medicamentos, equipos de diagnóstico, falta de reactivos, en fin, la emergencia compleja que se está viviendo en Venezuela en el tema humanitario. Es una situación devastadora en este momento. En Guita, en este momento, nos acaban de reportar tercera persona fallecida, trasplantada por falta de medicamentos. Unos días atrás agarramos sus testimonios en vivo de ella, que manifestaba tener una situación de rechazo. Su hijo hablaba por ella. Murió el día de hoy. Otra víctima del gobierno, otra víctima de una situación alarmante de lo que estamos viviendo. Y así como María Sánchez, son muchos las personas que están falleciendo todos los días por falta de atención médica. Y mañana hay que movilizarnos. Creo que llegó el momento que la sociedad civil participe masivamente en esta manifestación. Son 2 días, Miguel Ángel. Mañana esta actividad, y el miércoles los pacientes, todas las personas con condiciones de salud crónica, Parkinson, personas con VIH, trasplantados, se van a movilizar a las puertas del Seguro Social en la Plaza Caracas a exigir el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida. ¿Dónde es el punto de concentración, Francisco? El del miércoles, el punto de concentración es en la propia Plaza Caracas del centro de Caracas. De ahí, obviamente, nos quedaremos en las puertas del Seguro Social. Vendrán gente de varios estados del país a exigir el derecho a la salud.
son más de 77.000 personas con VIH sin tratamiento, más de 3.500 trasplantadas sin medicamentos. En mujeres con cáncer de mama están falleciendo 66 mujeres con cáncer de mama diariamente por la ausencia de tratamientos y diagnósticos. En fin, la concentración en la Plaza Caracas el próximo miércoles y mañana en todos los centros de atención de salud. Acerquémonos, acompañemos a nuestros niños, JM de los Ríos, en cualquier hospital que usted tenga cercano, acompañemos como sociedad civil a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros técnicos que se ubican y que todos los días trabajan con las manos porque no tienen instrumentos y cobra la vida de miles de personas. Francisco, muchísimas gracias por la información. Un abrazo para ti, Miguel. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Escucharon, amigas y amigos, al director de Codevida, Francisco Valencia. 2 días para buscar solución a la crisis humanitaria, contribuyendo con esta jornada de movilización en todo el país. A la pausa y al regreso, las 4 del patíbulo y no va a haber más tiempo, se me acaba la batería. Pedro Prado toma el bastón del mando apenas en unos minutos. A la pausa, un fuerte abrazo para todos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Las 4 del patíbulo. Hola, buenas tardes. Hola Miguel, si tienes todavía batería en el teléfono. Hola a la audiencia, hola CDN, hola Eduardo, hola a todos, hola Luis Vargas. Bien, comenzamos las 4 del patíbulo y vamos al final de esta jornada de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, hoy 16 de abril de 2018. Les habla Pedro Prado. La primera, el diario mexicano Excelsior publicó una información en la cual revela que el gobierno venezolano recurre a empresas registradas en paraísos fiscales para la compra de leche de dudosa calidad y la cual es vendida aquí, en especial, ¿en dónde más? En los famosos CLAP. Yo opino, en este gobierno todo lo hacen por medio de la corrupción y sin importar el daño que puedan causar. De verdad que con estos chavistas los venezolanos sí tuvimos mala leche. La segunda, de acuerdo con el diario La Verdad del Estado Vargas, 124 trabajadores de la maternidad de esa región renunciaron a sus cargos por falta de pagos y por malos tratos de parte de sus superiores, que son puestos por el gobierno, sobre todo el gobierno regional. Yo opino, con situaciones como esta, en Vargas, dar a luz se convertirá prontico, como se dice por ahí, en una paridera. La tercera, médicos especialistas en infectología y representantes de la ONG Stop VIH alerta que ha aumentado de forma alarmante el número de pacientes con sífilis y la falta de insumos
de condones específicamente y de programas de educación sexual son las principales causas de que esto pase. Los casos aumentaron sobre todo en la población juvenil. Yo opino lo que nos faltaba, la venerea roja. Cuarta y última, 6 hombres fueron detenidos este lunes en el estado de Anzoátegui por matar 2 caballos cuya carne pensaban comercializar, es decir, pensaban vender. Yo opino, qué locura, por causa del hambre que estos rojos nos tienen pasando. El tema de la comida, sin duda alguna, es la línea nacional y está galopando. Bien, y así llegamos al final de esta edición de hoy lunes 16 de abril de 2018 en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel no se despide, como ustedes saben, porque al teléfono se le acabó la batería. No así a Miguel, gracias a Dios. Pero bueno, les decimos que esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez llegó gracias a RCR 750M para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira, el norte de Santander, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas, TVCT 21, Intercanal y Huichovisión en Táchira. Hablamos de televisión. A través de internet también pueden seguirnos y nos siguieron por envenezuela1.com y miguelcontigo.com. También, al igual, por BPI, Venezolanos por la Información. Y también llegamos a través de Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D. En la producción, como siempre, estuvo Selene Pérez, en la asistencia de producción Luis Vargas, Eduardo Llanes en los controles aquí en Caracas, Leonardo Mantilla en Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Todos bajo la producción y dirección general de Jaime Nestares. Yo, Pedro Prado, al igual que Miguel y todo el equipo, les deseamos que tengan una feliz noche y con el favor de Dios, seguro nos vemos y nos escuchamos mañana. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.